21. Un problema de sucursal que ocurre una vez cada 50 años. Castillo de Hogwarts. La profesora McGonagall todavía presidía la ceremonia de selección. Sin embargo, sus pensamientos se posaron en Sherlock Holmes, que acababa de ser seleccionado para Gryffindor. No esperaba que este joven mago, que había dejado una impresión tan profunda en ella antes del comienzo del semestre, fuera un verdadero Axtal, como ella. Este término, que se burlaba juguetonamente del sombrero seleccionador, tenía un nombre más común: Axtal. Como sugiere el nombre, se refería a los estudiantes para quienes el proceso de clasificación tomaba más tiempo que una cierta cantidad de tiempo, convencionalmente acordada en 5 minutos, y cuyos rasgos de personalidad eran simultáneamente adecuados para varias casas diferentes de Hogwarts, lo que hacía que el sombrero seleccionador tuviera dificultades para decidir. Los auténticos Axtals eran raros y aparecían solo una vez cada 50 años aproximadamente. Con mayor frecuencia, había estudiantes que estaban cerca de ser Axtals. Como Granger, antes de Holmes. Hace muchos años, en la primera noche de McGonagall aquí, ella atrajo la atención de todos. Porque el sombrero seleccionador había tardado 5 minutos y medio. Principalmente dudando entre Gryffindor y Ravenclaw. Pero al final eligió lo primero para ella. Incluso hoy, todavía sentía que ir a Ravenclaw habría sido una buena elección. Especialmente después de convertirse en la jefa de Gryffindor, este sentimiento se volvió particularmente fuerte cada vez que se enfrentaba a un grupo de alborotadores imprudentes. Sin embargo, a lo largo de los años, el sombrero seleccionador siempre había insistido en su opinión, creyendo que Gryffindor era más adecuado para ella. Calculando el tiempo, efectivamente habían pasado casi 50 años desde que había ingresado en la escuela. Ella casi lo había olvidado. Ella no esperaba que Sherlock Holmes y Hermione Granger despertaran sus recuerdos sellados. Ya sabes, cuando el sombrero seleccionador estaba eligiendo una casa para su actual colega, el jefe de Ravenclaw, Flitwick, también dudó durante mucho tiempo. Pero al final, el sombrero seleccionador tomó la decisión opuesta a la de McGonagall y envió a Flitwick a Ravenclaw. Con el paso de los años, esto se había convertido inevitablemente en un tema de conversación informal entre ella y el profesor Flitwick. Ambos habían imaginado felizmente que si hubieran sido más decididos o más vacilantes cuando eran jóvenes, sus posiciones podrían haber sido intercambiadas. Entonces hoy, McGonagall sería la jefa de Ravenclaw, y Flitwick sería el jefe de Gryffindor. Pensando en esto, no pudo evitar mirar hacia el escenario. Al percibir su mirada, el profesor Flitwick le dedicó una sonrisa. Claramente, Sherlock y Hermione también le habían recordado al profesor Flitwick a McGonagall y a él mismo en aquel entonces. McGonagall apartó la mirada y volvió a mirar a Sherlock. Lo encontró hablando con Perky, el prefecto de Gryffindor. No sabía qué había dicho Sherlock, pero la expresión de Perky parecía un poco extraña. Perky realmente estaba un poco avergonzado. Porque después de escuchar su explicación de Axtals, Sherlock había dicho directamente: parece que no hay diferencia, su explicación es más fácil de aceptar. Con solo una frase, Sherlock había logrado estrangular a Perky. ¿Este estudiante de primer año siquiera sabía hablar? Él era un prefecto. Ja 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 ja. Los gemelos se echaron a reír. Bien hecho. Tienes muchísimo talento. Síguenos a partir de hoy. Sí, Holmes, definitivamente causaremos sensación frente a toda la escuela. Sherlock. Él ignoró a los gemelos y continuó observando la ceremonia de clasificación de los otros estudiantes de primer año. Después de él, hubo unos cuantos estudiantes de primer año cuya clasificación llegó un tiempo relativamente largo, cerca de ser Axtals. Como el niño de cara redonda que perdió y encontró su sapo, Neville Longbottom. Tropezó en el camino hacia el taburete y esperó ansiosamente en el taburete durante casi 5 minutos antes de que lo anunciaran en Gryffindor. Luego salió corriendo con el sombrero puesto en la cabeza. En medio de una explosión de risas, Neville tuvo que trotar de regreso y devolverle el sombrero a McGonagall. Después de él estaba Draco Malfoy, quien estaba muy orgulloso de su linaje. A diferencia de Neville, el sombrero gritó casi tan pronto como tocó su cabeza. Slytherin. Fue tan rápido y decisivo. Al observar a Malfoy caminar con paso arrogante hacia Slytherin para unirse a sus buenos amigos Crabbe y Goyle, Sherlock reveló una mirada pensativa. De la situación actual, ya fuera él mismo y Hermione, o Neville y Malfoy, estas eran solo excepciones. Aparte de ellos, la mayoría de la gente pasó aproximadamente el mismo tiempo que Anna Abbott, quien fue llamada primero, siendo clasificada en sus respectivas casas en medio minuto.
A veces había quien tardaba un poco más, pero en 2 o 3 minutos terminaba. Sin mencionar a Astallos como Sherlock, que tardó más de 5 minutos, ni siquiera hubo muchos como Hermione y Neville que estuvieran cerca de ser Astallos. Desde un punto de vista científico, se ajustaba a las reglas de distribución normal, con pocos en los extremos y muchos en el medio. Así, la ceremonia de selección se desarrolló de manera ordenada bajo la dirección de la profesora McGonagall, hasta que ella gritó un nombre. Harry Potter. La atención que recibió el Salvador fue sin duda la más alta de todo el salón. Cuando Harry salió de la fila de estudiantes de primer año, un coro de jadeos resonó por todo el comedor. Incluso la temperatura pareció bajar. ¿Potter, está llamando a Potter? ¿Es ese Harry Potter? Es él. Si ves bien, hasta puedes ver la cicatriz en su frente. ¿Cómo es eso posible? En ese momento, los gemelos no pudieron evitar hablar de nuevo. George se volvió hacia Sherlock. Holmes, escuché que te llevas bien con Potter. Al ver que Sherlock asentía, Fred añadió rápidamente. Entonces debes conocerlo bien. ¿En qué casa crees que lo asignarán? Esta vez, Perky no impidió que los gemelos preguntaran, porque él también estaba muy interesado en esto. El sombrero tardará mucho tiempo, respondió Sherlock sin pensar. El resultado final es Gryffindor. ¿Por qué? Hermione finalmente encontró una oportunidad y rápidamente preguntó. Sí, ¿por qué? Los gemelos Weasley también preguntaron. No solo ellos, sino también las personas cercanas que escuchaban su conversación no pudieron evitar mirar a Sherlock. Si Harry Potter realmente pudiera venir a Gryffindor, definitivamente sería una gran alegría. ¿Pero por qué? ¿Cómo podría Sherlock emitir un juicio antes de la ceremonia de selección? Por supuesto, fue por experiencia personal. A juzgar por su propia experiencia de selección, el sombrero respeta las decisiones personales. Según el conocimiento que Sherlock tenía de Harry, además de Ravenclaw, había una buena posibilidad de que Harry pudiera ser clasificado en las otras 3 casas, y Gryffindor y Slytherin tenían una prioridad ligeramente mayor que Hufflepuff. Pero el propio Harry no quería ir a Slytherin, por lo que solo le quedaba Gryffindor. Después de escuchar la explicación de Sherlock, los pequeños leones se miraron entre sí. ¿No fue esto un poco demasiado místico? Los gemelos Weasley querían seguir preguntando, pero esta vez Sherlock no dijo nada más. Al ver su apariencia, todos solo pudieron darse por vencidos. De todas formas, pronto verían si este tipo estaba alardeando. 22. Discurso en la ceremonia de apertura de Hogwarts. Tal como Sherlock había predicho, el sombrero seleccionador colocado sobre la cabeza de Harry finalmente gritó Gryffindor. Todo el proceso duró casi 5 minutos, apenas un poco menos que el de Sherlock. En ese momento, los estudiantes de Gryffindor cercanos miraron a Sherlock con asombro. ¿Era realmente tan asombroso? No solo había adivinado el resultado, sino que no había pasado por alto ni un solo detalle del proceso. Este nuevo estudiante debería haber ido a Ravenclaw, ¿no? Realmente lo dijiste. Hermione quedó sorprendida por Sherlock una vez más, pero su voz fue rápidamente ahogada por estruendosos aplausos y vítores. Sin lugar a dudas, Harry recibió los vítores y aplausos más fuertes de toda la sala. Los Gryffindors recibieron a Harry con mucho más entusiasmo que a Sherlock. Se podría decir que toda la casa estalló en el momento en el que el sombrero seleccionador anunció a Gryffindor. Mientras Harry caminaba hacia la mesa de Gryffindor, Perky, el prefecto, se levantó y estrechó la mano de Harry con fuerza, sin querer soltarla durante mucho tiempo, lo suficiente como para que, si Harry hubiera sido una niña, este comportamiento hubiera sido considerado acoso. Los gemelos Weasley incluso gritaron a todo pulmón. «¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter!». En ese momento, Harry era sin duda el protagonista. Sin embargo, su mirada estaba fija en Sherlock. Un sentimiento de a partir de ahora, tengo a alguien en quien confiar surgió espontáneamente y, sin decir palabra, se sentó junto a Sherlock. Comparado con la sensación que Harry causó al entrar, la clasificación de los que vinieron después de él parecía bastante normal. Cuando solo quedaron los 2 últimos, Ron fue efectivamente seleccionado para Gryffindor junto con sus hermanos, el tiempo de selección fue comparable al de Malfoy. Otro estudiante llamado Zabini fue seleccionado para Slytherin. La ceremonia de selección llegó oficialmente a su fin. Al observar los resultados finales, coincidieron completamente con las predicciones anteriores de Sherlock. Aproximadamente la mitad de los estudiantes fueron asignados a Hufflepuff, y las 3 casas restantes combinadas apenas igualaron ese número. De hecho, solo Hufflepuff era la columna vertebral del mundo mágico.
Las otras 3 casas tenían sus defectos hasta cierto punto. De todos modos, Sherlock nunca se consideró una persona normal. Después de que la profesora McGonagall enrollara el pergamino con los nombres de los nuevos estudiantes, cogiera el sombrero seleccionador y se fuera, Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, se puso de pie. Se parecía exactamente a la imagen que Harry una vez se comió en una tarjeta de rana de chocolate. Un hombre mayor con gafas. Sus ojos azules eran brillantes y penetrantes, su nariz larga y torcida parecía como si se la hubieran roto más de una vez, y su cabello y barba plateados mostraban que era bastante viejo. En cuanto a las gafas con forma de media luna que centelleaban constantemente, parecían poder ver a través de la gente. Bienvenido. En ese momento, miró a los estudiantes con una sonrisa, extendiendo los brazos como para abrazar a todos. Bienvenidos todos a Hogwarts para el comienzo de un nuevo año escolar. Antes de que comience la fiesta, me gustaría decir algunas palabras. IGF. En ese momento, todos los nuevos estudiantes no pudieron evitar recordar el miedo de ser dominados por los largos discursos del director en la escuela primaria. Sin embargo, lo que hizo el director a continuación superó ampliamente sus expectativas. Abrió lentamente la boca y dijo: idiota. Grasa. Rareza. Pellizco. Gracias. Después de decir esto, se sentó. El discurso en la ceremonia de apertura de Hogwarts duró menos de 5 segundos, enfatizando la brevedad y la velocidad. Aunque no sabían a qué se refería Dumbledore, les pareció muy impresionante. Todos aplaudieron y vitorearon, sin importarles en absoluto lo que quería decir. Mientras no des un discurso largo, todos somos buenos amigos. Lo más importante es que todos ya estaban hambrientos, y después de que Dumbledore terminó de hablar, todo tipo de comida apareció de repente en los platos previamente vacíos frente a todos. Roast beef, pollo asado, patatas fritas, ketchup, caramelos de menta, se podría decir que había de todo, desde alimentos básicos hasta snacks. Los estudiantes que regresaban ya estaban acostumbrados desde hacía tiempo, pero los de primer año estaban asustados por esta escena. Mis amiguitos y yo nos quedamos atónitos. JPEG sin necesidad de que se lo recordaran, todos comenzaron a festejar. Sherlock, ¿crees que está un poco loco? Harry le preguntó a Sherlock vacilante. ¿Loco? Perky no pudo evitar murmurar cuando escuchó las palabras de Harry. Es un genio. El mago más grande del mundo. Pero tienes razón, está un poco loco. Comamos primero, ¿quieres unas patatas, Harry? Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Harry tomó las patatas y miró a Sherlock nuevamente. Vio a este último fruncir el ceño, como si estuviera pensando. Sherlock realmente estaba pensando. Respecto al discurso aparentemente sin sentido de Dumbledore, ya había ideado varias explicaciones en un instante. En primer lugar, expresaba un estereotipo de las 4 casas. Los Hufflepuff son todos unos imbéciles, los ratones de biblioteca de Ravenclaw solo lloriquean cuando pasan cosas, los Slytherin son todos escoria y los Gryffindor son valientes y testarudos. En segundo lugar, también podría ser el extremo opuesto de las características representativas de las casas. Ravenclaw inteligencia tonto, Gryffindor coraje gordo, Slytherin astucia, ambición escoria, Hufflepuff honesto y amable pellizco. Finalmente, también podría deberse a las opiniones que estas 4 casas tienen de las demás. Ravenclaw piensa que todos los demás son unos idiotas. Gryffindor piensa que los otros estudiantes son unos cobardes llorones. Slytherin es arrogante en cuanto a la sangre pura y piensa que los demás son escoria y desperdicios. Hufflepuff piensa que las otras casas son demasiado individualistas y modificadas. Pero no importa. Ya había llegado a Hogwarts, y descubrir estas cosas era solo cuestión de tiempo. Después de un día ajetreado, los nuevos estudiantes ya estaban hambrientos. Para ser justos, la comida y la bebida preparadas para los nuevos estudiantes en la ceremonia de apertura de Hogwarts fueron realmente buenas. Ya podría decirse que era delicioso. Después de todo, este era un país conocido por su cocina oscura. Sherlock no era exigente con la comida ni la bebida, pero comía más cuando el sabor era bueno. A Harry no hacía falta que se lo dijeran. Aunque los Dursley no lo habían dejado morir de hambre, nunca lo habían dejado comer hasta saciarse. Así que comió todo lo que había en la mesa. Cuando todos terminaron de comer, los platos quedaron impecables por sí solos, sin necesidad de limpieza manual. Esta situación volvió a sorprender a los nuevos estudiantes. Al ver que todos estaban llenos y satisfechos, Dumbledore se puso de pie por segunda vez. En comparación con antes, esta vez su discurso parecía mucho más serio.
El otoño es fresco, el clima se está volviendo frío y otra temporada escolar ha llegado en un abrir y cerrar de ojos. En el nuevo año, espero que todos puedan seguir trabajando duro, mejorar constantemente su comprensión ideológica, estudiar diligentemente la teoría mágica, fortalecer continuamente la formación práctica y lograr excelentes resultados al final del semestre. Los estudiantes de cursos superiores deben exigirse estrictamente a sí mismos, tomar la iniciativa en el cumplimiento de las normas y regulaciones escolares y dar ejemplo a los estudiantes de primer año recién inscritos. Los nuevos estudiantes también deben seguir los pasos de sus predecesores, esforzarse, ser valientes y decididos y trabajar juntos para convertir Hogwarts en una escuela de magia de primera clase en Europa e incluso en el mundo. Por último, en nombre del colegio, me gustaría plantear los siguientes requisitos para los nuevos alumnos. En primer lugar, cumplir estrictamente las normas y regulaciones de la escuela, no lanzar hechizos en los pasillos entre clases y no ir al bosque prohibido o al pasillo del lado derecho del cuarto piso. En segundo lugar, participar activamente en las actividades escolares, solicitar activamente la revisión de jugadores de Quidditch y agregar gloria a la causa deportiva de la universidad. En tercer lugar, esforzarnos por mejorar el sentido del honor colectivo, y ahora el director dirigirá personalmente a todos para cantar la canción de la escuela. Los primeros 2 puntos estuvieron bien, pero cuando Dumbledore mencionó cantar la canción de la escuela juntos, Sherlock notó que las sonrisas de los otros profesores de repente se endurecieron. Algo huele mal. 23, tienes mucho talento. Ven a aprender boxeo conmigo. Cuando Dumbledore mencionó cantar la canción de la escuela juntos, los otros profesores además de él parecieron un poco incómodos. Sherlock instintivamente sintió que había algo extraño en ello. Pronto comprendió la razón. Dumbledore movió su varita y cintas doradas se arremolinaron en el aire sobre las mesas, formando líneas de texto. Estas fueron las letras. Entonces, todos elijan su melodía favorita, listos, a cantar. Todos los estudiantes de primer año. ¿Está permitido eso? Al final resultó que así fue. Con diferentes melodías, toda la escuela cantó la canción del colegio de manera dispersa y desorganizada, careciendo totalmente de mérito artístico. Lo más emotivo fue que los gemelos Weasley cantaban con la lenta melodía de una marcha fúnebre. Dumbledore no solo no dijo nada, sino que dirigió pacientemente los últimos compases con su varita, y cuando terminaron de cantar, su aplauso fue el más fuerte. Sherlock. Parece que realmente necesito encontrar una manera de conseguir un violín. Después de la ceremonia de selección, los discursos, la cena y los cantos, la ceremonia de apertura de Hogwarts terminó oficialmente y los estudiantes comenzaron a regresar a sus dormitorios. La escena inmediatamente se volvió caótica. En ese momento, los prefectos de cada casa eran responsables de mantener el orden, conduciendo a los estudiantes de sus respectivas casas, especialmente a los de primer año, de regreso a los dormitorios. Los pequeños leones, liderados por Perky, caminaron a través de la ruidosa multitud, salieron del salón y subieron la escalera de mármol. En comparación con los otros estudiantes de primer año exhaustos, Sherlock estaba mucho más enérgico. Sus ojos grises brillaban y miraba fijamente todo lo que le rodeaba. Habían tantas cosas nuevas aquí que incluso Sherlock estaba un poco abrumado. Los retratos colgados en los pasillos eran seres vivos que señalaban y gesticulaban hacia el grupo de nuevos estudiantes, e incluso hablaban entre ellos. Las puertas estaban ocultas detrás de paneles corredizos y cortinas colgantes, y si Perky no las guiaba, no serían visibles en absoluto desde el exterior. Un fantasma invisible llamado Peeves agarró un bastón y trató de burlarse de ellos, pero Perky se asustó cuando mencionó al varón sanguinario. Finalmente llegaron al final del pasillo, donde un retrato de una mujer regordeta preguntó: ¿Contraseña? Perky respondió: excremento de dragón, y la dama gorda se hizo a un lado, revelando un agujero redondo en la pared. Todos, liderados por Perky, subieron por el agujero en la pared uno por uno. Esta era la sala común de Gryffindor. Perky ordenó a los chicos y chicas que se separaran y fueran a sus respectivos dormitorios, y también informó a los estudiantes de primer año que recibirían sus horarios en el desayuno de mañana, y les recordó a todos que no olvidaran ir al salón a tiempo. Solo por la actuación de hoy, se podría decir que Perky es un prefecto muy competente. En comparación con el radiante Sherlock, Harry y Ron, estos dos desafortunados hermanos estaban tan dormidos que apenas podían mantenerse en pie, y solo lograron encontrar su dormitorio con la ayuda de Sherlock. Afortunadamente, los tres fueron asignados a la misma habitación.
Los otros dos compañeros de habitación eran Neville Longbottom, el chico de cara redonda que había perdido y encontrado su sapo en el tren, y un chico de piel negra llamado Dean Thomas. Al ver que su baúl ya había sido entregado en la habitación, Sherlock simplemente dio un paseo por la sala común. El sentido estético de Gryffindor era bastante bueno. La sala circular en su conjunto parecía muy cómoda, las paredes eran de colores cálidos, principalmente rojo, y los suaves sillones hacían que la gente quisiera sentarse y no levantarse nunca. Originalmente, Sherlock planeó comenzar a explorar directamente, pero la temperatura aquí era un poco baja. Aunque su condición física no era mala, acababa de recuperarse de una grave enfermedad y le resultaba difícil resistir la erosión del frío en su cuerpo. Entonces, en este corto período de tiempo, solo descubrió una pieza de información. La torre de Gryffindor está ubicada en el lado este del castillo, y la sala común está en el 8º piso de la torre. Cuando Sherlock regresó al dormitorio, descubrió que sus 4 compañeros de habitación ya estaban dormidos. 5 camas con dosel, 4 de las cuales tenían cortinas de terciopelo rojo intenso corridas. El que le quedaba estaba justo entre Harry y Ron. Se ve bastante bien, comentó Sherlock, luego se puso el pijama y se acostó. Después de todo, había sido un día muy ocupado, y no lo había sentido cuando fue a explorar hace un momento, pero una vez que se acostó, la fatiga de repente lo inundó como una marea. Sherlock rápidamente cayó en un sueño profundo. No pasó nada durante la noche. A la mañana siguiente, Sherlock abrió los ojos y descubrió que sus 4 compañeros de habitación todavía estaban profundamente dormidos. Originalmente no planeó despertarlos, pero el ruido que hizo al levantarse despertó a Harry de golpe. Crecer con los Dursley le había dado a Harry el hábito de despertarse ante el más mínimo ruido. Al ver que el hermano mayor al que se disponía a reconocer estaba listo para irse, Harry se levantó rápidamente y preguntó: «Sherlock, ¿a dónde vas?». Cuando escuchó a Sherlock decir que iba a hacer ejercicio por la mañana, Harry dudó por un momento y decidió seguirlo. «Sabia decisión», dijo Sherlock con satisfacción. Un cuerpo sano y una mente clara son los requisitos previos para resolver todos los problemas. Harry asintió repetidamente y se dio cuenta de esto cada vez con más claridad desde que conoció a Sherlock. Originalmente también había intentado convocar a Ron. Sin embargo, Ron no tenía ni la autodisciplina de Sherlock ni la determinación de Harry para seguirlo, así que después de rechazarlos rotundamente, continuó durmiendo profundamente. Al final, Sherlock abandonó el dormitorio con Harry y comenzó su primera exploración de Hogwarts. Durante el ejercicio matutino con Harry, Sherlock descubrió inesperadamente que este salvador del mundo mágico tenía cierto potencial. Debido a la crianza de Harry, vivió en un almacén oscuro y confinado durante muchos años y nunca tuvo suficiente para comer o beber, parecía más pequeño que sus compañeros. Un rostro demacrado, rótulas prominentes y cabello negro desordenado, junto con ojos verdes, eran sus características físicas más destacadas. Originalmente, las gafas de marco redondo que estaban unidas con muchas cintas transparentes habían sido reparadas por Sherlock con magia. Ahora llevaba una túnica que se ajustaba a su figura. De lo contrario, usando la ropa vieja de Dudley, habría parecido incluso más pequeño que su tamaño real. Pero, aunque Harry era delgado, era ágil y reaccionaba rápidamente, un jugador flexible. Si recibiera la formación adecuada, sin duda tendría un gran futuro. En vista de esto, Sherlock extendió decididamente una invitación. «Tienes talento, aprende a boxear conmigo». Harry. Grados u grados, al final, Harry siguió sin estar de acuerdo con Sherlock. Aunque él también pensaba que el boxeo era muy genial, era un poco extraño que un mago corriera a pelear con gente en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Sherlock no pudo evitar sentirse un poco arrepentido por esto. Según sus expectativas, todavía necesitaba 1 o 2 ayudantes en Hogwarts. Dio la casualidad de que ahora se llevaba bien con Harry, y originalmente había planeado entrenar bien al otro grupo. Inesperadamente, él se negó. Después del ejercicio de la mañana, Sherlock y Harry llegaron al salón. Ron el gourmet, Neville el niño de cara redonda y Thomas el niño negro ya estaban en sus lugares. 24. Hermione estimulada por Sherlock al ver a Sherlock y a Harry, Ron y Thomas inmediatamente se levantaron y los saludaron con entusiasmo. «Sherlock, Harry, aquí». Cuando los dos se acercaron, Ron dijo triunfante: «Les guardé los asientos». «Gracias», le agradeció Harry a Ron y le recordó: «Sería genial si pudieras ser un poco más silencioso». Debido a la extravagancia de Ron, junto con el nombre Harry, Sherlock y Harry se convirtieron en el centro de atención en el salón en ese momento.
Está allí, mira rápido. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá. Junto al chico alto y de nariz aguileña. ¿Te refieres al que lleva gafas? Sí, ¿viste su cara? ¿Viste la cicatriz que tiene en la frente? Mientras Sherlock y Harry caminaban por el pasillo hacia Ron, estos susurros nunca cesaron. Esto hizo que Harry se sintiera extremadamente incómodo. Ron también se dio cuenta de la situación y se tocó la nariz tímidamente. Lo siento. Fue todo culpa suya por hablar demasiado alto. El desayuno en circunstancias normales definitivamente no era tan abundante como el banquete de bienvenida, pero definitivamente no estaba mal, y lo más importante, había mucho. Esto fue definitivamente algo bueno para los amantes de la comida como Ron y Harry, quienes no habían podido comer lo suficiente en casa. En cuanto a Sherlock, estaba haciendo varias cosas a la vez, comiendo mientras centraba su atención en el horario del estudiante de primer año de Gryffindor. Lunes por la mañana. Historia de la magia. Tarde. Herbología martes por la mañana. Herbología. Tarde. Encantamientos, transfiguración miércoles por la mañana. Defensa contra las artes oscuras. Tarde. Herbología. Noche. Astronomía jueves por la mañana. Transfiguración. Tarde. Encantamientos viernes por la mañana. Pociones, doble periodo. Tarde. Libre también había una nota. Una vez que comenzaran las lecciones de vuelo, se agregarían después de Charms los jueves por la tarde. Se podía ver que el plan de estudios del primer año era en general bastante estricto, lo cual era comprensible. Después de todo, era necesario reformular la visión del mundo de los jóvenes magos que acababan de ingresar al mundo mágico. Después del desayuno, el grupo se apresuró a ir a las aulas. Para Sherlock, la primera semana en el colegio Hogwarts de magia y hechicería fue satisfactoria e interesante. Cada curso tenía características diferentes. Historia de la magia era el único curso impartido por un fantasma. Como dice el refrán, el discurso de un fantasma está lleno de tonterías. El curso era puramente teórico, tendiendo a la memorización. Además, el profesor Binns recitaba el libro de texto con una voz monótona, peculiar de los fantasmas, lo que hacía que el curso fuera aún más aburrido y monótono. Casi todos los estudiantes estaban simplemente anotando nombres y fechas, mientras estaban somnolientos. Solo 2 personas fueron la excepción. Una de ellas era Hermione, que ya había demostrado las características de una estudiante destacada en la primera clase. Escuchar atentamente, tomar notas en serio, responder preguntas activamente. Bueno, no esto último, porque el profesor Binns no hizo ninguna pregunta. El otro era Sherlock. Estaba lleno de interés por el mundo mágico. Ya había leído todos los libros de texto, y escuchar la clase de este profesor fantasma era equivalente a abrir la función de audiolibro para las personas que no querían leer. Pero cuando un estudiante tomaba la iniciativa de hacer preguntas, el profesor Binns seguía interactuando con él. Sherlock era precisamente esa persona. Esto lo convirtió en el más visible entre los pequeños leones soñolientos. Incluso Hermione, que también escuchaba atentamente, no pudo evitar lanzarle miradas curiosas con frecuencia. Esta persona, es como yo. En comparación con la historia de la magia, la herbología era mucho más interesante. El horario del curso, de 3 veces por semana, era suficiente para demostrar que se trataba de un curso básico. La profesora de este curso, Pomona Sprout, era una bruja baja y corpulenta, y también jefa de la casa Hufflepuff. El lugar de aprendizaje fue el invernadero detrás del castillo, en lugar de en el interior. En cuanto al contenido, se trataba de educar a los nuevos estudiantes sobre cómo cultivar estas extrañas plantas y hongos, y comprender sus usos. Esta vez, además de Sherlock, otro estudiante hizo preguntas activamente. Hermione. Quizás estimulada por la actuación de Sherlock en la clase de historia de la magia por la mañana, Hermione incluso se quedó cerca de Sprout después de clase. Desgraciadamente, tenía que enseñar a otras personas, por lo que esas preguntas solo podían responderse mañana. A la mañana siguiente, Hermione seguía siendo una buena estudiante que hacía preguntas activamente. Su excelente desempeño continuo en las 2 clases incluso le valió a Gryffindor 5 puntos, ganándose el aplauso. Pero Sherlock no estaba tan activo como ayer. Simplemente completó las tareas de Sprout paso a paso, sin hacer una sola pregunta. Porque Sherlock sintió que ya no era necesario. Haber leído el libro de texto con antelación, sumado a las preguntas realizadas en la primera clase, fue suficiente para que tuviera su propia comprensión única de este curso. Eso fue suficiente. Luego, Sherlock trató cada plato con la misma rutina. Haga preguntas en la primera clase, comprenda la dirección y la situación general del curso y luego filtre.
Para aquellos cursos que no le eran de mucha utilidad, solo necesitaba asegurarse de poder aprobar el examen. Luego, libere su energía para realizar aquellos cursos que le resultaron más útiles y en los que estaba más interesado. Pronto, llegó un curso así. Encantos. Hermione Granger. Sherlock Holmes. Harry Potter, A. El profesor que enseñaba encantamientos era Filius Flitwick, quien también era el jefe de la casa Ravenclaw. El profesor Flitwick era descendiente de duendes, por lo que era extraordinariamente pequeño. Sherlock calculó que medía menos de 1,20 metros, o poco más de 1 metro. Tenía que pararse sobre una pila de libros para alcanzar el atril mientras enseñaba. La primera clase era pasar lista como siempre. No hubo problema cuando mencionó los nombres de los demás, pero cuando mencionó a Harry Potter, gritó de la emoción y se cayó al suelo. Esto hizo que Sherlock se diera cuenta una vez más de la letalidad del nombre Harry Potter en el mundo mágico. Incluso figuras del nivel del director del colegio Hogwarts de magia y hechicería no podían evitarlo. Al mismo tiempo, demostró una vez más que su elección de completar el emparejamiento y ayudar a Harry antes del comienzo del colegio fue increíblemente correcta. Antes de que comenzaran las clases, Malfoy y sus dos compañeros de Slytherin tomaron la iniciativa de ir a su puerta. Después del comienzo de la escuela, estos profesores y estudiantes que prestaban atención a Harry naturalmente no podían escapar de la mirada de Sherlock, lo que facilitó enormemente su comprensión del mundo mágico. Al mismo tiempo, Sherlock descubrió inesperadamente que Harry tenía el potencial para convertirse en asistente. Esto le hizo abandonar gradualmente la idea de tratar a Harry como una persona inútil y empezar a considerarlo como un amigo que podía hacer. Por supuesto, esta es una historia para más adelante, así que no nos detengamos en ella por ahora. El profesor Flitwick tenía una gran capacidad de autorregulación. No tardó mucho en recuperarse y empezar a enseñar. El contenido de la primera clase fue similar al de otros cursos, aunque se trataba de una visión general del curso. Al mismo tiempo, también enseñó un encantamiento básico. El encantamiento reparador. Era el hechizo que Sherlock había usado en las gafas de Harry en el expreso de Hogwarts. 25, tú solo estás mirando, yo estoy observando. El encantamiento reparador es un hechizo muy práctico, capaz de restaurar la mayoría de los objetos dañados. En su primera clase de encantamientos, el desempeño de Sherlock fue consistente con sus otras materias, haciéndole constantemente preguntas al profesor Flitwick. Al igual que en otros cursos, su objetivo era obtener una comprensión integral del tema. Inesperadamente, el profesor Flitwick estaba muy entusiasmado con los magos estudiosos y, como resultado, Sherlock no solo logró sus objetivos esperados sino que también obtuvo beneficios adicionales. Aprendió de Flitwick un nuevo hechizo muy útil. El encantamiento calentador. Como sugiere el nombre, al lanzar el hechizo uno se siente cálido por todas partes, como si llevara puesto un par de calzoncillos largos forrados de polar. Esto fue muy práctico para Sherlock, quien se estaba recuperando de una enfermedad grave y se enfrentaba a un clima tan húmedo y frío. Los demás solo podían envidiarle. Después de todo, muy pocos estudiantes podían dominar y aplicar hábilmente el encantamiento reparador en la primera lección. Además de Sherlock, solo Hermione y algunos otros podían hacerlo. Pero incluso a Hermione le resultaba difícil destinar energía a aprender nuevos hechizos. Esto la hizo apretar su pequeño puño en secreto. Holmes, no perderé contra ti. La clase de encantamientos del martes por la tarde fue seguida inmediatamente por la de transformaciones, lo que hizo que el horario fuera algo ajustado. Esto fue especialmente cierto para los estudiantes de Gryffindor. La razón principal fue Harry. En comparación con el entusiasmo durante el desayuno en el gran salón, las reacciones de los espectadores fueron aún más exageradas. Estudiantes sin clases hicieron fila afuera del aula, todos de puntillas, ansiosos por ver el verdadero rostro del héroe que derrotó al Señor Oscuro cuando era un simple bebé. En los pasillos, estos estudiantes eran aún más escandalosos. Pasaban junto a Harry, luego se daban vuelta y lo miraban fijamente. Si no fuera demasiado grosero, incluso podrían querer acercarse para ver cómo era la cicatriz en forma de rayo de Harry. Harry sinceramente deseaba que no hicieran eso, porque el camino al aula era demasiado difícil. Un aspecto era que los estudiantes de primer año no conocían el camino, y otro era que los caminos en Hogwarts eran inherentemente difíciles de encontrar. Los caminos aquí cambiaban en cualquier momento. Algunas escaleras conducían a diferentes lugares en diferentes momentos. Algunos escalones desaparecían repentinamente a mitad de camino, obligando a la gente a recordar dónde saltar.
Algunas puertas no eran puertas reales en absoluto, sino una pared sólida que parecía una puerta. Incluso las personas en los retratos se visitaban constantemente, lo que hacía imposible utilizarlos como puntos de referencia. Todo estaba en constante movimiento, por lo que era muy difícil recordar dónde estaban las cosas. El fuerte interés de los estudiantes por Harry exacerbó aún más esta dificultad. Sherlock, eres increíble. Bajo la guía de Sherlock, Harry y Ron pasaron rápidamente por las escaleras desobedientes, saltaron 2 escalones que desaparecían, esquivaron al travieso Peeves y finalmente abrieron una puerta que no parecía una puerta en el sentido correcto. Harry no pudo evitar elogiarlo sinceramente. ¿Cómo recuerdas una ruta tan complicada? Sherlock sonrió levemente. En realidad, tú también puedes. A mí. Harry se señaló a sí mismo, luciendo desconcertado. Sí, querido Harry, te lo he dicho muchas veces. Lo que tú ves no es diferente de lo que yo veo, así que lo que yo puedo hacer, tú también puedes hacerlo. Eso es imposible. Antes de que Harry pudiera responder, Ron intervino. Que yo sepa, no hay ni un solo estudiante de primer año en toda la academia, no, en toda la escuela, que recuerde todas las rutas correctas al aula como tú. Incluso si sumamos a los estudiantes mayores, me temo que solo George y Fred pueden hacerlo. Harry asintió repetidamente, obviamente de acuerdo con la declaración de Ron. Sherlock se inclinó ligeramente hacia un lado, esquivando a un fantasma que de repente saltó desde detrás de la puerta. Los ojos del fantasma mostraban una fuerte decepción por su indiferencia. Él explicó. Harry, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Te dije que tu tío te había enviado a la estación y en ese momento parecías muy sorprendido. Así es. Al recordar la escena cuando se conocieron por primera vez, Harry todavía se sentía muy sorprendido. Pero después de que te conté el proceso de razonamiento, sentiste que todo era demasiado obvio. Sí, cada vez que te oigo hablar de estos razonamientos, las cosas me parecen tan obvias, tan ridículamente simples, que hasta yo mismo puedo razonar. Harry se rascó la cabeza y preguntó desconcertado. Pero antes de que expliques el proceso de razonamiento, siempre me siento confundido sobre cada siguiente paso de tu razonamiento. Yo también. Ron intervino de nuevo, diciendo algo poco convencido. Pero sigo pensando que nuestra vista no es peor que la vuestra. Lo que dijiste en realidad no está mal. ¿Ah? Ron no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó esto. Espera, acabo de decirlo casualmente, ¿cómo realmente lo admitiste? El problema es que estás mirando en lugar de observar, y hay una clara diferencia entre ambos. Mirando las expresiones desconcertadas de Harry y Ron, Sherlock hizo una pausa y continuó. Por ejemplo, han pasado 3 días desde que llegaste a la escuela, ¿sabes cuántas escaleras hay en el castillo? Harry. No lo sé. Ron. ¿Cómo es posible saber ese tipo de cosas? Porque no observaste, solo estabas mirando, eso es exactamente lo que quiero señalar. Hogwarts tiene un total de 142 escaleras, y hay 3 tipos de escaleras, a saber, de 9, 12 y 14 escalones. La torre de Gryffindor está ubicada al este del castillo, su sala común está en el 8º piso de la torre, y junto con la torre de astronomía y la torre de Ravenclaw, son las 3 torres más altas del colegio. Sé estas cosas porque no solo miro, sino que también observo. Una palabra dejó atónitos a Harry y Ron. Está bien, hemos llegado al aula, hablemos de este tema más tarde si estás interesado. Como Sherlock iba delante, el grupo llegó al aula 5 minutos antes de la clase. Aún así, el aula seguía siendo un desastre. Principalmente porque la profesora McGonagall, quien era responsable de la enseñanza, aún no había llegado. Ella es la jefa de la casa Gryffindor y la subdirectora de Hogwarts, conocida por su estrictez y justicia. Si ella estuviera en el aula, los estudiantes definitivamente no se atreverían a ser presuntuosos. ¿Por qué hay un gato ahí? Ron miró alrededor del aula y gritó sorprendido. Sherlock naturalmente notó al gatito sentado en el podio frente a él. Después de mirar fijamente al gato durante unos segundos, de repente apareció una sonrisa significativa en la comisura de su boca. Harry, ¿adivina de dónde salió este gato? Tal vez sea la mascota de la profesora McGonagall. Harry respondió con incertidumbre. Incorrecto. ¿Incorrecto? Perfecto, déjame demostrarte el proceso de formar inferencias a través de la observación. Ante las miradas sorprendidas de la gente que lo rodeaba, Sherlock se dirigió al podio, agarró al gatito por la nuca y lo levantó. 26, 5 puntos para Gryffindor. La profesora McGonagall quedó atónita.
Se había estado transformando en un gato atigrado para enseñar la primera clase de transformaciones a los nuevos estudiantes durante muchos años. Como este pequeño truco, al igual que la ceremonia de selección, debía mantenerse estrictamente confidencial, ella había podido observar generaciones de nuevos estudiantes desde la perspectiva de un gato durante tantos años. Fue bastante divertido. Recuerde el primer dominio del sitio web 5E5H5. La gran mayoría de los nuevos estudiantes no podían ver el misterio de este gato, asumiendo que el profesor no había llegado, y hacían ruidos fuertes sin ninguna moderación, sin parar incluso cuando llegaba la hora de clase. Este año no fue una excepción. Quizás debido a la inscripción de Harry Potter, los pequeños leones de este año estaban particularmente emocionados, mirando en dirección a Harry cada pocas frases. Al observar su actuación, McGonagall incluso había pensado en sus comentarios finales al final de esta clase. Sois la peor clase que he enseñado jamás. Pero ella nunca imaginó que un día, un estudiante la tomaría del cuello. Increíble. Los amigos que a menudo acarician gatos saben que los felinos tienen una debilidad fatal. Mientras les pellizques la parte posterior del cuello, por muy feroces y rebeldes que sean habitualmente, se volverán dóciles y obedientes, lo que te permitirá manipularlos. Los gatos en el mundo mágico no son una excepción. Además, cualquier mago que se transforme en un animal a través de Animagus poseerá las características de ese animal. Este gato atigrado era precisamente la profesora McGonagall transformada en animago. Entonces, ella fue tomada por sorpresa y emboscada por Sherlock. Ella quiso resistirse, pero debido a la naturaleza felina, no pudo liberarse. Después de esperar finalmente a que la naturaleza humana superara los instintos animales y ganara la partida, Sherlock ya había soltado su cuello, la había puesto en sus brazos y comenzó a acariciarla. Las habilidades de Sherlock para acariciar a los gatos eran bastante hábiles, acariciando y amasando suavemente, haciendo que la profesora McGonagall se hundiera rápidamente, incapaz de liberarse. Sherlock, ¿no crees que los patrones alrededor de los ojos de este gato se parecen mucho a las gafas de la profesora McGonagall? Después de que Sherlock explicara la diferencia entre ver y observar, Harry comenzó a aprender constantemente. Entonces, cuando descubrió esto, se emocionó mucho. Había escuchado desde hacía tiempo que si se mantiene una mascota durante mucho tiempo, el dueño y la mascota se parecerán cada vez más. Sherlock acababa de decir que esta no era la mascota de la profesora McGonagall. Ahora parecía que finalmente estaba equivocado esta vez. Harry se mostró un poco complacido, pero no lo dijo explícitamente. Después de todo, Sherlock era tan inteligente que debe haber entendido lo que quería decir. Inesperadamente, antes de que Sherlock pudiera responder, el gato pareció entender sus palabras y de repente luchó por caer de las manos de Sherlock al suelo. Al momento siguiente, el gato atigrado desapareció y una mujer de aspecto serio apareció ante la vista de todos. Llevaba una túnica verde esmeralda y su cabello negro estaba atado en un moño apretado. Las gafas cuadradas que llevaba se parecían exactamente a los patrones alrededor de los ojos del gato. Era Minerva McGonagall, la subdirectora de Hogwarts, jefa de la casa Gryffindor y profesora de transformaciones. Los nuevos estudiantes que vieron esta escena quedaron atónitos. Harry y Ron, que estaban observando a Sherlock acariciar al gato, abrieron la boca de par en par, lo suficiente como para meter dentro una bomba fétida. A Ron incluso le costaba hablar. McGonagall, profesora. McGonagall primero miró a Harry agradecida, luego miró fijamente a Sherlock. Señor Holmes, ¿me reconoció hace mucho tiempo? Al conocerse por primera vez, Sherlock pudo deducir que Hogwarts estaba en Escocia a través de la textura de la carta de aceptación y su análisis de ella. Frente a un joven mago con tales habilidades mágicas, no tenía motivos para no sospechar. Al ver la expresión seria de la profesora McGonagall, Harry y Ron de repente se dieron cuenta de lo que Sherlock acababa de hacer. Ambos quedaron inmediatamente cubiertos de sudor. Miraron a Sherlock con admiración y preocupación a la vez, sudando en secreto por Sherlock. No, en absoluto, dijo Sherlock con calma, pero nunca he visto a un gato sentarse tan rígido. Al ver que los ojos de Sherlock estaban claros y no parecían estar mintiendo, la expresión de la profesora McGonagall se suavizó ligeramente. Él era solo un joven mago que anhelaba el mundo mágico y acababa de inscribirse, ¿cómo podía tener malas intenciones? Tú también te pondrías rígido si vieras a tus estudiantes actuar así. La repentina transformación de McGonagall ya había atraído la atención de los nuevos estudiantes, pero esta frase hizo que todos guardaran silencio.
La transformación del profesor es casi perfecta, y no puedes sentir el aura mágica en absoluto, es asombroso. Solo Sherlock seguía elogiando la maravillosa actuación de la profesora McGonagall, como si no fuera él quien había estado jugando con ella hace un momento. Señor Holmes, esta transformación se llama animago y permite que las personas se conviertan en verdaderos animales. Es una forma muy difícil de transformación. Durante la práctica, es posible que incluso no puedas volver a transformarte en un ser humano normal debido a la confusión de pensamientos, lo cual es demasiado peligroso para ti ahora. Muy bien, ahora todos regresen a sus asientos. Voy a comenzar a transformarme. Al escuchar que Sherlock no había notado su anormalidad, McGonagall exhaló un suspiro de alivio en secreto. Principalmente porque su actuación ahora fue realmente un poco vergonzosa. En realidad, ella se negó cuando Sherlock comenzó a acariciarla. Pero en el estado de transformación animago, inconscientemente obedeció la naturaleza del gato. Además, la hábil técnica de Sherlock rápidamente convirtió a todo su gato en Duan Duan Duan. Afortunadamente, Harry de repente señaló las características de los patrones alrededor de sus ojos, lo que le permitió despertar de su zona de confort y luchar para transformarse de nuevo a su forma original, sin avergonzarse demasiado. Pero ser acariciado por un estudiante ya se había convertido en un hecho. En ese momento, solo podía utilizar otros métodos para desviar la atención. Afortunadamente, esto no fue difícil para ella. Primero convirtió su escritorio en un cerdo, y luego lo volvió a convertir en un cerdo. Los estudiantes realmente se sintieron atraídos y no podían esperar para comenzar a aprender de inmediato. Sin embargo, ella echó un balde de agua fría sobre todos tan pronto como abrió la boca. La transfiguración es el hechizo más complejo y peligroso en tus cursos de Hogwarts. Su mirada recorrió a todos, se detuvo brevemente en Sherlock y Harry, y continuó lentamente. A cualquiera que se porte mal en mi clase le pediré que se vaya y no le permitiré volver jamás. Ya te lo he advertido. Al ver a los estudiantes sentarse uno por uno, McGonagall se sintió satisfecha y comenzó a dar la conferencia. Fue esta conferencia la que hizo comprender a todos que tomaría mucho tiempo transformar los muebles en animales. Primero debes comenzar con lo básico. Por ejemplo, el contenido de esta clase es convertir una cerilla en una aguja. Pero esta lección aparentemente sencilla ha dejado perplejos a casi todo el mundo. Cuando terminó la clase, solo el fósforo de Hermione había cambiado, aunque un extremo seguía siendo una cabeza de fósforo, el otro extremo se había vuelto muy afilado. McGonagall le sonrió. Al ver a McGonagall, que había estado seria durante toda la clase, mostrar una extraña sonrisa, Hermione levantó la cabeza en alto, como un cisne orgulloso. Este es el verdadero Gryffindor, debes tener talento para la transformación. Entonces, Gryffindor gana 5 puntos. Hermione se sorprendió inmediatamente. Eso no debería ser. He oído que la profesora McGonagall siempre ha sido tacaña con los puntos. Aunque tuvo un buen desempeño, conseguir que la profesora McGonagall sonriera ya era una victoria. No debería bastar con sumar puntos, ¿verdad? 27, Harry, encontraste el punto ciego. Hermione rápidamente se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Una serie de exclamaciones vinieron de la mesa sentada frente a ella en el pasillo. Al mirarlo, se sorprendió al ver que Sherlock había transformado completamente su cerilla en una aguja. La profesora McGonagall no dudó en dar su valoración. Un prodigio de la transfiguración. Los estudiantes que transformaron completamente su cerilla en una aguja recibieron 4 puntos, mientras que aquellos que solo lograron crear un punto de aguja en un extremo recibieron 1 punto. McGonagall ahora podía otorgar puntos a Gryffindor con justa y confianza, e incluso su mirada hacia Sherlock y Hermione se volvió mucho más gentil. Fue precisamente debido a la destacada actuación de Sherlock y Hermione que el eres la peor clase que he enseñado que había preparado para decir al final de la clase quedó sin decir. Sin embargo, Hermione sabía en su corazón que de los 5 puntos que recibió Gryffindor, solo 1 punto aparentemente provenía de sus propios esfuerzos, pero sin Sherlock, McGonagall no le habría dado ese punto en absoluto. Su transformación solo valió una sonrisa. Ese punto fue enteramente gracias a Sherlock. Esto instantáneamente le dio el mismo sentimiento que Harry y Ron. Dejado llevar por un pez gordo. Pero ella no podía sentirse feliz. Sus padres le habían dicho que se cuidaran unos a otros antes de que empezara la escuela. Ahora parecía completamente innecesario. Sus emociones no atrajeron la atención de nadie más. Los nuevos estudiantes continuaron asistiendo a clases, saliendo de clases, comiendo y durmiendo como de costumbre.
Justo antes de irse a la cama, Harry finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente todo el día. Sherlock, ¿de verdad no te diste cuenta de que ese gato era la profesora McGonagall? Los otros tres en el dormitorio, que aparentemente ya se habían quedado dormidos, no pudieron evitar aguzar el oído en secreto al escuchar las palabras de Harry. Querido Harry, pensé que me lo habrías preguntado antes. Sherlock sonrió e inmediatamente planteó una contrapregunta. Entonces, ¿qué piensas? Harry pensó por un momento, sintiendo que debía ser honesto al enfrentarse a Sherlock. Creo que la estabas engañando. Harry, ¿has visto el punto ciego? Sherlock dio una respuesta afirmativa, luego dijo con calma ante la mirada sorprendida de Harry. Como os dije antes, lo que necesitamos es observación, no vista. También notaste las líneas alrededor de los ojos del gato, pero no las relacionaste con la profesora McGonagall. Los hábitos del gato son diferentes a los de un gato normal. Si estás familiarizado con el animal, es fácil ver las diferencias. Por supuesto, lo más importante es que sé sobre Animagi. Al reunir todos estos resultados observados, no es difícil deducir la respuesta. Dejando a un lado la diferencia entre observación y vista, después de escuchar a Sherlock admitir francamente que había engañado a McGonagall, Ron finalmente no pudo evitar sentarse. ¡Santo cielo! Sherlock, pensé que no mentirías. En la mayoría de los casos, realmente no miento, dijo Sherlock con calma, a menos que sea necesario. Entonces hoy una mentira piadosa es más apropiada para alguien como la profesora McGonagall que la verdad. No quiero ser su blanco en el futuro. Después de todo, todavía planeaba explorar Hogwarts. Harry y Ron intercambiaron miradas. Su comprensión de Sherlock se profundizó una vez más. Sherlock originalmente tenía grandes esperanzas en el curso de defensa contra las artes oscuras. Después de todo, a juzgar por los cursos actuales, todos los profesores de Hogwarts eran muy competentes. Incluso el profesor de Historia de la Magia, el profesor Vince, que simplemente leía el libro de texto, tenía conocimientos cuando le hacías preguntas activamente. Inesperadamente, Quirinus Quirrell se convirtió en la excepción. Durante la primera clase, todo el aula se llenó del olor a ajo. Aunque no explicó el motivo, corrieron rumores de que era para ahuyentar a un vampiro que había encontrado en Rumanía. Como todos sabían, el ajo era un medio eficaz para alejar a los vampiros, y era comprensible que alguien tan tímido y nervioso como Quirrell, constantemente preocupado por ser dañado por criaturas oscuras, tomara tales medidas. En cuanto a él, explicó que su gran turbante era un regalo de un príncipe africano en agradecimiento por ayudarlo a escapar de las garras de un zombi. Los estudiantes se mostraron escépticos ante esto. Harry, curioso, no pudo evitar bajar la voz y preguntar. «Sherlock, ¿es cierto lo que dice?» Sherlock meneó la cabeza. No era gran cosa que Quirrell mintiera, siempre y cuando pudiera hacer bien su trabajo de enseñar. El problema fue que Quirrell no pudo. Para decirlo sin rodeos, este profesor era simplemente una máquina de repetición sin corazón. El grado en que leyó el libro de texto fue incluso peor que el del profesor Vince en Historia de la Magia. Cuando los estudiantes le hacían preguntas, tartamudeaba, hablaba vagamente y hablaba del clima. Un curso que requería la mayor aplicación práctica se convirtió en esto y Sherlock no sabía qué decir. Parecía que no todos los profesores de Hogwarts eran de élite. En contraste, Harry respiró aliviado. Porque descubrió que incluso otros estudiantes de familias de magos estaban aproximadamente al mismo nivel que él. Los mejores estudiantes entre los nuevos fueron Sherlock y Hermione, que provenían de familias muggles. Esto le permitió bromear con Sherlock. En realidad, el profesor Quirrell es una buena persona. Lo conocí en el Callejón Diagon y Harry le contó a Sherlock sobre su experiencia en el Callejón Diagon, y cuando mencionó que Quirrell venía de Ravenclaw y originalmente era muy inteligente, Sherlock frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Harry, ¿qué crees que podría causar que la personalidad de una persona cambie repentinamente? Harry pensó por un momento y dijo. Hagrid dijo que el profesor Quirrell quería adquirir experiencia de primera mano, pero se encontró con vampiros y viejas brujas en el bosque oscuro, y por eso se volvió así. Una buena razón. Al notar la actitud de desaprobación de Sherlock, Harry se sorprendió. ¿Qué? ¿Pensaste en algo? Amigo mío, siempre es peligroso razonar con pruebas insuficientes. Sherlock le dio una palmadita a Harry en el hombro y dijo. Vamos, es hora de almorzar. Luego de terminar la tercera clase de herbología de la semana por la tarde, los nuevos estudiantes también dieron inicio a la única clase de la semana que debía estudiarse por la noche. Astronomía.
La profesora Aurora Sinistra exigió a todos los nuevos estudiantes que observaran el cielo nocturno con telescopios. El contenido principal era aprender los nombres de diferentes estrellas y las trayectorias de las órbitas planetarias. En comparación con otros cursos, este fue sin duda mucho más sencillo. Este fue el único curso que no requirió el uso de magia. Sin embargo, Sherlock, que había tenido un excelente desempeño en otros cursos, sorprendió a todos. Como la profesora Sinistra ya había oído hablar de las hazañas de Sherlock y Hermione antes, y dada la naturaleza especial de este curso, les hizo preguntas específicamente a Sherlock y Hermione, quienes provenían de familias muggles. La respuesta de Hermione fue excelente. No solo recitó hábilmente los nombres de los 9 planetas, sino que también explicó el plano eclíptico y el plano ecuatorial. Pero cuando llegó el turno de Sherlock, este declaró francamente que no sabía nada al respecto. Ni siquiera sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Todos quedaron atónitos. 28. Para mí el cerebro es el disco duro. La Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. Esto es de conocimiento común, tanto en familias muggles como mágicas. Harry y Ron, en particular, miraban a Sherlock como si fuera un fantasma. Sherlock siempre les había dado la impresión de saberlo todo, como si no hubiera nada en el mundo que él no supiera. Incluso si no lo sabía, no importaba, porque podía observar y luego deducir el resultado. ¿Pero de qué se trata todo esto ahora? Hermione no pudo evitar soltar. ¿Tú no sabes que la Tierra gira alrededor del Sol? Es realmente difícil imaginar que todavía haya gente en el siglo XX que no sepa esto. ¿Pareces sorprendido? Al ver sus expresiones, Sherlock se rió. Aunque sepa estas cosas, tengo que hacer todo lo posible para olvidarlas. ¿Olvidar? ¿Por qué? Sherlock se golpeó la cabeza con el dedo. Para mí, el cerebro es como un disco duro y solo tiene sentido poner cosas útiles en él. La gente común a menudo llena su cerebro de basura, y la consecuencia de hacerlo es que el conocimiento que les resulta útil se ve excluido, y cuando realmente necesitan aprender, les resulta difícil. Pero esto es un problema del sistema solar. Los ojos de Hermione se abrieron, todavía luciendo incrédula. Así que lo que... Sherlock dijo en un tono impaciente y grosero. Dices que giramos alrededor del Sol, pero incluso si giramos alrededor de la Luna o demos vueltas alrededor del jardín como un ósito, no tendrá ningún impacto en mí ni en mi vida, ¿verdad? Así que deja de torturarme con tus ideas. Hermione. Harry y Ron intercambiaron miradas. Lo que dijo tiene tanto sentido que me quedé sin palabras. Como si se diera cuenta de que su tono era un poco excesivo, Sherlock añadió. Disculpa, parece que fui un poco grosero, pero eso no importa. A partir de hoy tengo que recordar estas cosas, antes de que esta asignatura se convierta en optativa. Hermione. Ese día, toda la clase de primer año adquirió una comprensión más profunda de Sherlock. Hermione se dio cuenta de que había malinterpretado a Sherlock en el pasado. Esta persona no se parece en nada a mí. Después de transformaciones y encantamientos el jueves, llegó el último día de la semana escolar. Ya es bastante malo tener clases con Slytherin, tener clases de pociones con ellos es aún peor. Según el calendario, los estudiantes de primer año de Gryffindor tendrían 2 clases de pociones con los estudiantes de Slytherin. Esto también convirtió cada viernes en un viernes negro para los estudiantes de primer año de Gryffindor. Snape es el jefe de la casa Slytherin, y dicen que favorece a sus propios estudiantes. La mala noticia hizo que Ron, el amante de la comida, perdiera el apetito y mirara abatido la comida en la mesa. ¿Profesor Snape? Cuando Ron dijo ese nombre, en las mentes de Sherlock y Harry aparecieron imágenes de un hombre con cabello negro grasiento, nariz aguileña y piel cetrina. Para Sherlock, fue debido a sus excelentes habilidades de observación y memoria. Para Harry, había otra razón. Sherlock, el profesor Snape me miraba fijamente en la ceremonia de apertura, pero justo cuando estaba a punto de contarle esto a Sherlock y obtener su opinión, un centenar de búhos volaron de repente al comedor. Entre la bandada de búhos repartidores, un hermoso búho nival agitó sus alas y aterrizó entre el tarro de mermelada y el azucarero de Harry, colocando una nota en su plato. ¿Edward? Harry no pudo evitar sorprenderse. Hasta ahora, esta lechuza que Hagrid le regaló por su cumpleaños no le había traído nada a Harry. A diferencia de Sherlock Watson, que siempre se las arregla para traer algunas sorpresas de vez en cuando. Hagrid te invita a tomar el té de la tarde con él. Dijo Sherlock sin levantar la vista. Sherlock, ¿aprendiste un hechizo del profesor Flitwick que te permite ver a través del papel? Después de decir esto, a Ron le pareció gracioso y no pudo evitar reír.
Pero su risa se detuvo cuando vio la expresión de Harry al leer la nota, lo que parecía indicar que Sherlock tenía razón. ¿Lo adivinó de nuevo? No pudo evitar murmurar. Harry asintió y empujó la nota frente a Ron. En él estaba escrito con letra desordenada. Querido Harry, sé que no tienes clases el viernes por la tarde. Me preguntaba si te gustaría venir a tomar el té conmigo sobre las 3. Me interesa mucho saber cómo fue tu primera semana. Por favor, deja que Edwin me responda. Los dos no pudieron evitar mirarse el uno al otro. Aunque habían presenciado las habilidades de Sherlock más de una vez, todavía se sorprendían de sus habilidades cada vez que surgía una nueva situación. Dios mío. ¿Cómo lo dedujiste? ¿Deducir qué? Eso, ¿cómo supiste que Hagrid había escrito esta carta y que invitaba a Harry a tomar el té? No tengo tiempo para hablar de estos asuntos triviales. El tono de Sherlock no era amigable, tal como cuando trató a Hermione el miércoles por la noche. Pero justo cuando Ron estaba a punto de decir algo, Sherlock sonrió. Por favor, perdona mi rudeza, porque interrumpiste mi hilo de pensamiento, pero no importa. Es decir, no puedes decir que esta carta fue escrita por Hagrid a Harry. Al menos no antes de abrirlo. Entender esto es relativamente fácil, pero explicar cómo lo sé es un poco difícil. Es como pedirte que demuestres que 1 más 1 es igual a 2, no puedes evitar sentirte un poco difícil, pero por supuesto tú y yo sabemos que este es un hecho innegable. Al encontrarse con las miradas ansiosas por aprender de Harry y Ron, Sherlock pensó por un momento y decidió explicarles. Justo ahora vi a Edwin volando hacia ti desde el otro lado de varias mesas con una nota atada a su pierna, lo que por supuesto significa que alguien te escribió una carta. Los Dursley no te escribirían cartas normalmente. Como estudiante de primer año, no conoces a mucha gente en la escuela de magia. La mayoría son estudiantes que suelen comer y asistir a clases juntos, y no te contactarían por lechuza. Edwin siempre que viene te pide una tostada, pero hoy no, obviamente ya está llena. Alguien que tenga las condiciones para alimentarla, tenga una relación contigo en la escuela y necesite usar una lechuza para enviar una carta, solo puedo pensar en el señor Rubeus Hagrid que cumpla esas 3 condiciones al mismo tiempo. En cuanto al contenido de la carta, también es fácil de adivinar. Como buen amigo que te envió a la escuela en primer lugar, es natural querer saber sobre tu primera semana. Además, solo tenemos libre esta tarde esta semana, así que, en base a estas circunstancias, creo que Hagrid te invita a tomar el té de la tarde. Demasiado maravilloso. Demasiado asombroso. Harry y Ron no pudieron evitar exclamar, atrayendo miradas de reojo de las personas cercanas. 29. Recuerdo cosas felices. En realidad no es gran cosa al ver las expresiones de sorpresa y sincera admiración en los rostros de Harry y Ron. Sherlock se sintió feliz a pesar de decir eso. Aunque era mucho más maduro que sus compañeros, después de todo seguía siendo un niño de 11 años. Lo más importante es que podía decir que los elogios de Harry y Ron eran genuinos. A diferencia de aquellos tipos que había conocido antes. Después de recuperarse de su sorpresa, Ron le pidió a Harry que lo llevara de ver a Hagrid. Harry no se negó e inmediatamente invitó a Sherlock a acompañarlo con anticipación. Sherlock naturalmente estuvo de acuerdo. Esta era precisamente su intención original al acercarse a Harry. Usar al Salvador del mundo mágico como punto de apoyo para interactuar con todo tipo de personas y obtener una alta favorabilidad inicial. De esta manera, podría obtener mucha información sin gastar demasiado esfuerzo. Sin embargo, en el proceso de interacción con Harry, descubrió que le agradaba mucho el niño y gradualmente lo consideró como su amigo. Precisamente porque eran amigos, no podía ser ambiguo a la hora de utilizarlo. Harry estaba de muy buen humor después de recibir el acuerdo de Sherlock, e incluso se olvidó de sus preocupaciones sobre la clase de pociones y Snape. Pero rápidamente recordó de nuevo. Debido a que el aula de pociones estaba ubicada bajo tierra, el ambiente oscuro inevitablemente recordaba a la gente al caldero chorreante. Pero lo cierto es que hacía aún más frío y era más lúgubre que el bar. A lo largo de las paredes se colocaron diversos especímenes de animales grotescos y de formas extrañas, que hacían que la gente se sintiera espeluznante y aterrorizada con solo mirarlos. Pero comparados con el profesor de este curso, incluso podrían llamarse guapos y hermosos. El profesor de pociones fue el profesor Severus Snape, también el último jefe de las 4 casas. Tan pronto como abrió la boca, un sentimiento extraño y sarcástico se apoderó de ellos. Harry Potter, oh sí, esta es nuestra nueva y famosa figura. Los estudiantes de Slytherin inmediatamente se burlaron. Las caras de Harry y Ron se pusieron rojas.
Los ojos de Sherlock se iluminaron cuando escuchó esto. Se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron de emoción. Este profesor tiene mucho espíritu. Después de pasar lista, Snape, al igual que la profesora McGonagall, dio a todos los estudiantes una severa advertencia. Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones. Como aquí no hay ningún gesto tonto de varita, a muchos de vosotros no os parecerá que esto es magia. No espero que puedas apreciar realmente la belleza del caldero humeante con vapores blancos, el delicado poder de los líquidos arrastrándose por las venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñaros a embotellar la fama, a preparar la gloria, incluso a detener la muerte, si no sois tan tontos como los que suelo tener que enseñaros. Después de decir esto, el aula quedó en silencio en un instante. Sherlock asintió en señal de acuerdo. Pensó que Snape tenía toda la razón. En muchos casos, tenía sentimientos similares. Algunas personas podían realmente reducir el coeficiente intelectual de toda la calle, e incluso su apariencia ante sus ojos podía lastimarle los ojos. Lo que es aún más interesante es que mencionó la ciencia. Este fue el primer profesor en mencionarlo en una escuela de magia. En opinión de Sherlock, este era en realidad más adecuado como profesor de defensa contra las artes oscuras. Si pudiese intercambiarse con Quirrell, sería un movimiento perfecto. Lamentablemente no se pudo hacer. Sin embargo, y Sherlock miró a Harry, ¿Snape estaba apuntando a este salvador? Con todos los profesores, incluyendo al algo extraño profesor Quirrell y a la severa profesora McGonagall, queriendo mucho a Harry, la aparición repentina de semejante anomalía fue realmente algo interesante por decirlo menos. Esta escena fue tan encantadora que Sherlock simplemente jugó el papel de un espectador, viendo cómo Snape acosaba a Harry. Potter, ¿qué obtendría si añadiera raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Tan pronto como Snape hizo la pregunta, Hermione levantó la mano en alto. Obviamente, estaba ansiosa por demostrar que no era el tipo de idiota del que hablaba Snape. En cuanto a Harry, Sherlock sabía por su expresión desconcertada que este pobre niño y Ron a su lado ni siquiera habían escuchado la pregunta con claridad. Efectivamente, Harry respondió con sinceridad. No lo sé, señor. TSK, ni siquiera has pasado una página del libro antes de que empiecen las clases, ¿verdad? Snape no ocultó su desprecio. Está bien, intentémoslo de nuevo. ¿Dónde buscarías si te dijera que me encuentres un bezoar? Harry. ¿Cuál es la diferencia entre el acónito y el acónito? Harry. Parece que la fama no lo representa todo. Snape comenzó a burlarse de nuevo. Bien, el notable señor Potter. Harry. C8CA. Ante la mirada siniestra de Snape y las miradas burlonas no disimuladas de los estudiantes de Slytherin, Harry se sintió avergonzado y enojado, y finalmente no pudo evitar replicar. Aunque no lo sé, señor, creo que Granger sabe la respuesta. ¿Por qué no le pregunta? Esta vez finalmente alguien no pudo evitar reír. Pero cuando la mirada de Snape recorrió el aula, el silencio se hizo absoluto, tan absoluto que incluso una aguja cayendo al suelo podía oírse. Sherlock levantó las cejas, naturalmente sabía las respuestas a estas preguntas. 1000 hierbas y hongos mágicos de Fillida Spore lo registra, y borradores y pociones mágicas de Arsenius Gilger también lo menciona. Ambos son libros de texto en la lista de lectura. Pero la mayoría de las personas, incluso si leyeran los libros antes de empezar el colegio, no memorizarían estos contenidos. Por supuesto, si no creyera que este conocimiento es útil, Sherlock tampoco lo pondría en su cerebro. Ocupa demasiado espacio. Hermione jugó tan estable como siempre. Después de que Harry tomó la iniciativa de recomendarla, ella ya se había puesto de pie con la mano levantada. Entonces, ¿por qué Snape tenía a Harry en la mira? Sherlock sintió profundamente que la malicia de Snape estaba dirigida a Harry, pero la fuente no era el propio Harry. Combinando la edad y la identidad de Snape, una idea gradualmente comenzó a tomar forma en su mente. Jeje, Sherlock se rió. Interesante, demasiado interesante. Inesperadamente, además de la magia, los propios profesores de Hogwarts también eran muy interesantes. Fue solo que el aula estaba en un estado de silencio debido a la sorpresa de Snape en ese momento, lo que hizo que sus risas fueran particularmente notorias. Sentarse. Snape primero giró la cabeza y le gritó enojado a Hermione, luego se acercó a Sherlock y lo miró fríamente. Señor Sherlock Holmes, un genio de la transformación. Varios profesores lo han elogiado. ¿Le parece muy gracioso? No es así, señor. Es solo que recordé algo feliz.
Sherlock se levantó y respondió cortésmente. 30, Gryffindor pierde muchos puntos clase de pociones. Todos los estudiantes de Gryffindor miraron a Sherlock con preocupación. Todos sabían que Snape era irracional, tenía prejuicios contra Slytherin y tenía en la mira de Gryffindor. Especialmente hoy, su actitud hacia Harry Potter fue una muestra flagrante de esto. Pero no esperaban que además de Harry, Sherlock también lo provocaría. ¿Por qué estás tan feliz? Snape miró a Sherlock con condescendencia y preguntó fríamente. ¿No es una alegría poder aprender la ciencia precisa y la estricta elaboración de pociones de un profesor tan excelente? Harry. Grados u grados, Ron. U Hermione. O, C. C. Pequeños leones y pequeñas serpientes. W. Sherlock realmente diría algo así. Demasiado impactante. Obviamente Snape no esperaba que Sherlock diera tal respuesta, se quedó atónito por un momento, luego dijo fríamente. Holmes, no intentes hacerte el listo delante de mí. No soy uno de esos tontos que se vuelven complacientes después de que tú los elogie unas cuantas veces. Lamento haberte hecho malinterpretar, pero estoy diciendo la verdad. Al mirar el rostro tranquilo de Holmes mientras lo miraba a los ojos, sus palabras fueron serias y sinceras, haciendo que Snape se sintiera como si hubiera golpeado algodón. Como te gusta tanto aprender, supongo que sabes las respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Sus palabras inmediatamente hicieron sudar a todos los pequeños leones. Aunque el desempeño de Sherlock en las clases anteriores fue muy impresionante, fue muy pobre en la clase de astronomía la noche anterior a ayer, lo que inevitablemente hizo que la gente se preocupara. Las pequeñas serpientes tenían una mirada de regodeo en sus caras. Mientras vean a Gryffindor infeliz, ellos son felices. Sherlock todavía tenía el rostro tranquilo y dijo a una velocidad constante y en un tono sin ninguna emoción. La raíz de asfodelo en polvo mezclada con una infusión de ajenjo constituye una poción para dormir. Para encontrar un bezoar, es necesario ir al estómago de una cabra. El acónito y el acónito son la misma planta, no hay diferencia. Lo principal es que digo todo lo que me preguntas. No volvió a mencionar estos puntos de conocimiento, como el alias de la poción para dormir fragmento de muerte en vida, el bezoar que tiene efectos de desintoxicación extremadamente fuertes y el acónito se llaman colectivamente acónito. Sin embargo, cuando Snape le mencionó la primera pregunta a Harry hace un momento, había un dejo de tormento y lucha en su expresión. Aunque fue sutil y fugaz, no escapó a los ojos de Sherlock. Entonces Sherlock decidió probarlo. Miró a Snape con ojos brillantes y dijo con mentalidad de probarlo. El asfodelo es un tipo de lirio y, en el lenguaje de las flores transmitido desde la época victoriana, representa mis arrepentimientos te siguen hasta la tumba. El ajenjo representa la ausencia y la amarga tristeza. La poción para dormir es una poción de muerte en vida, que representa una vida infernal y miserable. En resumen y suficiente. Ya fueran los pequeños leones o las pequeñas serpientes, que escuchaban con gran interés, un rugido interrumpió de repente la descripción de Sherlock. El aula, ya de por sí fría, pareció bajar varios grados en ese momento. El rostro originalmente sombrío de Snape ahora parecía estar a punto de gotear agua, y sus ojos fríos y vacíos deseaban poder hacerle 2 agujeros a Sherlock. Deja a un lado tus explicaciones moralistas, esta es la clase de pociones. Realmente sospecho que tu cerebro fue golpeado por el garrote de un trollo directamente rellenado con un bezoar. Por tu inteligencia y esas explicaciones inútiles, Gryffindor pierde un punto. Sherlock sonrió. Había obtenido la respuesta que quería. Luego volvió a causar problemas. ¿De qué te ríes? Pensé en y antes de que Sherlock pudiera responder, Snape lo interrumpió directamente. Faltando el respeto a la clase, Gryffindor pierde otro punto. Profesor, eso no es justo. Hermione, que había estado en silencio, finalmente no pudo evitarlo. Ella, a quien le habían ordenado sentarse, se levantó. Holmes respondió todas las preguntas correctamente. Eso es típico de Gryffindor, interrogar al profesor es una tradición, ¿verdad? Snape inmediatamente giró la cabeza. ¿Cómo te llamas? Hermione Granger. Muy bien, porque eres grosero en clase y contradices abiertamente al profesor, Gryffindor pierde un punto. Hermione. Oh, C. Y tú, Potter, ni siquiera puedes responder a una pregunta tan simple, y tratas de ordenarle al profesor que haga cosas, Gryffindor pierde 3 puntos. Harry. Oh, @42, cuando escuchó que le estaban descontando puntos, Harry se quedó atónito. ¿Qué tiene que ver conmigo? Además, ¿por qué me descuentan más?
Estaba a punto de hablar cuando Ron le dio una patada detrás del caldero. No hable, susurró. No querrás que le vuelvan a quitar puntos a Gryffindor por tu culpa, ¿verdad? Harry. La deducción de puntos terminó y la clase de pociones continuó. Los estudiantes trabajaron en parejas para aprender a preparar una poción sencilla para curar los forúnculos. Por supuesto, la situación de los estudiantes de Gryffindor no mejoró. Casi todos los estudiantes fueron criticados uno por uno, solo Malfoy se salvó. En cuanto a Harry y Sherlock, se les brindó una atención especial. Lo primero fue porque el propio Snape lo miraba con prejuicio. Esto último se debió a la explicación del lenguaje de la flor de lirio. Sin embargo, la operación de Sherlock fue impecable, y Harry fue llevado por un pez gordo, por lo que no hubo ningún problema. Snape intentó varias veces encontrarle algún fallo, pero todos fallaron. Afortunadamente, no les quitó puntos a los demás estudiantes de Gryffindor, lo que hizo que los pequeños leones se sintieran secretamente aliviados. En ese momento crítico, Neville, que estaba al lado de Sherlock y Harry, tenía un problema. No sé qué hizo, pero quemó el caldero con Seamus y la poción que contenía se derramó sobre el suelo de pizarra, haciendo agujeros en los zapatos de los estudiantes cercanos. Salió una corriente de humo verde ácido, seguida de un fuerte silbido. Estúpido. Snape rugió fuerte y estaba a punto de ocuparse de ello cuando Sherlock ya había cogido su varita. Azotar. Los ojos de Snape se iluminaron ante los movimientos limpios y ordenados, pero su rostro se volvió frío en un instante. Le gritó a Neville. Creo que probablemente pusiste las púas de puercoespín sin retirar el caldero del fuego, ¿no? ¿Cómo podría importarle Neville responder? Estaba empapado en poción cuando el caldero se volcó, y ahora estaba cubierto de llagas rojas e hinchadas. Ya sentía dolor y gritó bajo el poder de Snape. Llévenlo al hospital de arriba. Snape le dijo bruscamente a Seamus, luego se volvió hacia Sherlock y Harry. Potter, ¿por qué no le dijiste que no añadiera las púas de puercoespín? ¿Crees que te hará quedar bien si se equivoca? Gryffindor pierde un punto. Harry. Y usted, Holmes, ya que puede usar magia para limpiar el suelo, ¿por qué no evitó de antemano que tirara el caldero? Gryffindor perdió otro punto por su culpa. Lo escuchaste en el estanque de novelas.